Muy buenas tardes, profe, compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre la sistematización de experiencias, un concepto en construcción. Nuestro grupo está conformado por Sara Andreina Castillo, Luisa María Prado Sada, Duan Biafara, Cristal Pamela Wilches y mi persona, María Camila Ortega. Para empezar, nosotros decimos que la teoría es siempre más pobre que las prácticas como tal. Esto aparece en el capítulo número 2 del libro Sistematización de Experiencias. Decimos que la teoría siempre tiene, digamos, algunas falencias que se ven o se evidencian en la práctica a partir de la sistematicidad y la rigurosidad, pero que en definitiva esconden el peligro de la institucionalización y la cristalización en un dogmatismo cerrado, es decir, cae en el concretismo y en el absolutismo dogmático, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, las prácticas guardan en sí mismas algunas potencialidades que generan un conocimiento nuevo a partir de la experiencia y del aprendizaje práctico en algunos entornos comunitarios y entornos sociales. Al meternos en nuestros procesos y en los procesos de otros, también nos reencontramos con nosotros mismos, reconocemos nuestra vulnerabilidad y reconocemos nuestro proceso de autoaprendizaje, al igual que descubrimos tensiones que son inherentes a las prácticas y esas tensiones que son vividas por los individuos que de alguna forma interactúan con nosotros en las intervenciones psicosociales que se realizan y que de alguna forma se construyen por medio de las incertidumbres y desde las incertidumbres. De ahí que la sistematización sea también un escenario para la subjetividad, la expresión de deseos, posibilidades de crear nuevos vínculos sociales, diálogos con los demás educadores y educadores, un encuentro consigo mismo y que brinde una posibilidad de empoderamiento social. Bueno, seguimos con lo que es la sistematización de información y la sistematización de experiencias, por lo cual, cuando nos referimos a sistematización de información, esta se entiende pues como un ordenamiento, clasificación y catalogación de distintos tipos de datos, a diferencia de la sistematización de experiencias, la cual ya se entiende como procesos históricos y complejos en los que intervienen pues, ciertos actores que llevan a cabo un contexto económico, social o cultural en un determinado contexto. Bueno, para esto tenemos que entender a qué nos referimos con experiencia. Entonces, cuando hablamos de experiencia, nos referimos a esos procesos históricos y dinámicos complejos que suceden pues, en contextos personales y colectivos. Las experiencias también están en permanente movimiento y abarcan un conjunto de dimensiones objetivas, subjetivas, de realidad histórica sociocultural, como por ejemplo las condiciones del contexto, la cual dice que pues toda experiencia se hace siempre en determinadas condiciones de un contexto, sea social, económico, cultural, regional, nacional o mundial. Otro ejemplo son las situaciones particulares, ya que ninguna de las experiencias se pueden llevar a cabo en una determinada conjunción de situaciones específicas y que esta puede ser de tipo institucional, organizacional, grupales o personales. Eh, por otro lado, también la experiencia siempre está construida por acciones, es decir, por cosas que hacemos o dejamos hacer las personas. Una experiencia también siempre está marcada fundamentalmente por las características de los protagonistas, o sea, los hombres y las mujeres que la viven. Y así las personas pues que vivimos las experiencias, tenemos en ellas pues como expectativas, sueños, temores, esperanzas, ilusiones e ideas. Eh, bueno, para concluir con este tema, cuando hablamos de sistematización de experiencias, nos referimos a, a todos esos procesos históricos en los que se van como uniendo todos esos diferentes elementos en un dinamismo e interdependencia, lo cual producen pues continuamente unos cambios y unas transformaciones.
Bueno, tenemos la conceptualización sobre sistematización. La mayoría de aproximaciones conceptuales hablan de lo que la sistematización permite, pretende, tiene como característica y es útil para. Y pocas son las que intentan abordar directamente una formulación que indique más precisamente qué es la sistematización de experiencias y en qué se diferencia de otros procesos reflexivos, tanto particulares como específicamente. Los principales puntos de confluencia en las distintas propuestas teórico-metodológicas que conocemos coinciden en considerar la sistematización de experiencias como, primero, un proceso de reflexión individual y colectivo. Segundo, en torno a una práctica realizada o vivida. Tercero, que realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en ella. Cuarto, que provoca una mirada crítica sobre la experiencia. Y quinta, que produce nuevos conocimientos. Bueno, entonces, a partir de estas 5 afirmaciones básicas comunes, diferentes autores hacen énfasis en algunos elementos particulares. Tenemos el autor Sergio Martini, de Chile, el cual nos dice que la sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. Tenemos el otro autor, Alfonso Torres, de Colombia, el cual nos dice que la sistematización es una modalidad de conocimiento de carácter colectivo sobre las prácticas de intervención y acción social. Luego tenemos el otro, Francisco de Souza, de Brasil, el cual afirma que la sistematización es una forma de producción de saberes que permite a sus sujetos apropiarse de la propia experiencia. El autor Félix Cadena, de México, afirma que es una especie particular de creación participativa de conocimientos teórico-prácticos desde y para la acción de transformación. La autora Mercedes Ganeten, de Argentina, dice que la sistematización es el proceso por medio del cual se hace la conversión de la práctica a la teoría. La autora Teresa Quiroz, de Chile, nos plantea que la sistematización es un método que busca generar conocimiento social a partir de las experiencias. Los autores Mercedes, Luz Morgan y Estela González, de Perú, explican que la sistematización es un proceso permanente, acumulativo de creación de conocimientos a partir de nuestra propia experiencia, de intervención en una realidad social. Tenemos al autor Roberto Antillón, de México, el cual señala que la sistematización es una apuesta al sistema de quehacer en la búsqueda de coherencia entre lo que se pretende y lo que se hace. La autora Miriam Zúñiga, de Colombia, plantea cómo la sistematización es un proceso de comprensión de sentidos en contextos específicos en los cuales diversas interpretaciones pugnan por legitimizarse. El autor Alfonso Torres, de Colombia, resalta y entiende como sistematización una modalidad de conocimiento de carácter colectivo sobre prácticas de intervención y acción social. La autora Rosa María Cifuentes, de Colombia, señala que la sistematización de experiencias es una intervención profesional en un trabajo social y es un proceso de construcción social del conocimiento, que nos va a permitir reflexionar sobre la práctica para aprender de ella y conceptualizarla, comprenderla y potencializarla. Bueno, seguimos con nuestro aporte. Entonces, dice que el autor Oscar Jara presenta la definición que han ido elaborando y proponen desde la red Alforja la concepción de sistematización. Dan dos definiciones. La primera es, la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica y el sentido del proceso vivido en ellas, los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La segunda definición nos dice que también
La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas, como son sus saberes y sentires, y también comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro como una perspectiva transformadora. El autor Oscar Jara propone desde la Real Forja 7 conceptualizaciones con el cual refuerzan algunos elementos centrales de la sistematización. La primera conceptualización ubica la sistematización como una interpretación crítica. Es decir, pues que realiza a partir del ordenamiento y reconstrucción de lo acontecido en una o varias experiencias, es decir, como un resultado de un esfuerzo complejo de ubicación, descripción, clasificación, análisis y reflexión de lo que vimos en las experiencias. La segunda conceptualización se trata de una interpretación de la lógica del dicho proceso. Esta es de cómo y por qué los distintos factores objetivos y subjetivos se relacionaron de determinada manera a lo largo de la experiencia. Por ejemplo, cuáles fueron los factores más activos y determinantes, cuáles son los más dependientes o secundarios. Qué contradicciones y qué rupturas se dieron en el proceso y por qué sucedieron. La tercera conceptualización nos dice que este tipo de interpretación produce conocimiento y aprendizaje significativo. Entonces, desde la particularidad de lo vivido en las experiencias y por parte de quienes las han vivido, este tipo de conocimiento y aprendizaje son profundamente originales, por tanto, no podrían ser obtenidos de manera indirecta o externa. Por esto mismo se dice que son significativos. La cuarta conceptualización nos dice que todo lo anterior posibilita que los sujetos de las experiencias puedan, gracias a la sistematización, apropiarse críticamente de su sentido. Entonces, el sentido de las experiencias no es algo que esté ya dado de antemano ni que surja de manera espontánea. El sentido lo podemos construir nosotros, personal o colectivamente, en la medida en que recuperemos e interpretemos de manera crítica lo vivido. La quinta conceptualización nos dice que al hablar de apropiación del sentido estamos reafirmando que somos sujetos de la historia y no solamente objetos de ella. Entonces la sistematización se convierte en condición de posibilidad para que podamos comprender teóricamente en un nivel de abstracción y generalización mayor la particularidad de nuestras experiencias y por tanto que podamos asumirla en nuestras manos con una intencionalidad transformadora hacia el futuro. La sexta conceptualización, como se señala anteriormente, la sistematización de experiencias no es un proceso automático o espontáneo que se realiza de forma inmediata. Es un proceso que debe realizarse intencionadamente, con base en una decisión explícita de realizarla. Por ello, requiere conciencia de lo que se busca conseguir con dicha sistematización y de la motivaciones que nos muevan pues a hacerla. También implica ser conscientes de sus posibilidades y sus límites para pues no esperar como tener de ella ni más ni menos de lo que nos pueda pues dar. Implica también una planeación definida de cómo y quiénes la van a realizar a partir de una opción metodológica. La séptima y última conceptualización nos dice que produce un conocimiento que potencia la propia práctica con un sentido transformador. Se trata de una mirada a la experiencia de vida, que no es en el pasado, sino como para proyectarse al futuro, en una opción de conocimiento para la acción transformadora, que es posible en la medida de que comprendamos mejor el entramado de relaciones que explican nuestro qué hacer. En este momento vamos a presentar la sistematización de experiencias y su relación con las nuevas relaciones de poder o las nuevas experiencias que se dan con base a el poder. Entonces nosotros decimos que la sistematización de experiencias va mucho más allá de una posición neutral
neutral. ¿Por qué? Porque la sistematización de experiencias implica un conocimiento comunitario, un conocimiento social y psicosocial de una población determinada en que se haya realizado un proceso de intervención social. Por lo tanto, se trata de una producción de conocimiento, pero este conocimiento va situado históricamente, en un momento particular, bajo unas situaciones particulares que son vividas y atravesadas por esa población y que de alguna forma dejan huella en la subjetividad de las personas. Por lo tanto, van a haber contradicciones en las que está inmersa la experiencia y también para quien la realiza, como un desafío activo de cara a ser los protagonistas de una historia por construir. Es decir, la sistematización de experiencias no solamente implica una visión dogmática o teórica, sino también implica el saber hacer y el saber sentir. El sentir sobre la población, el sentir de una comunidad, el sentir particular de el interventor y de la comunidad que ha intervenido. En este sentido, obviamente la sistematización va a estar íntimamente vinculada con las relaciones de poder en que se debate la experiencia y en la medida que se trata de un esfuerzo de apropiación crítica, propositiva y transformadora que aportará a la construcción de nuevas relaciones de poder o de empoderamiento comunitario. Aquí digamos que tenemos 5 características que van a permitir una buena sistematización de experiencias. En primer momento tenemos que al sistematizar las experiencias se valora el otro modo de las iniciativas de las personas que participan en ella. Se va a valorar y se van a reconocer las acciones, las reflexiones, los sentimientos, las ilusiones, los planes, las capacidades y esfuerzos. Por lo tanto, hay un reconocimiento de las potencialidades de los sujetos inmersos en la intervención, van a haber una capacidad de transformación y una potencialidad de empoderamiento comunitario. Al sistematizar se refuerza la imaginación creadora, lo cual no es nada fácil en un contexto donde hay una tendencia dominante a reforzar la resignación realista y la tendencia hacia las búsquedas fáciles, en un contexto donde obviamente se tienen que acomodar, hay que resignarse y por lo tanto hay un reconocimiento a las iniciativas como factor de construcción de poder, como presión y resistencia ante las represiones o las tensiones del propio Estado. Al sistematizar nuestras experiencias se fortalece la capacidad de propuesta, se fortalece la iniciativa de las personas. Por lo tanto, se puede reafirmar y fundamentar con mayor argumentos los sentidos de las personas que están llevando a cabo dichos procesos. Al sistematizar las experiencias, se reconocen y se refuerzan las capacidades de gestión de proyectos y procesos propios que se hayan adecuado a las necesidades de grupos sociales y que se hayan incorporado a las decisiones de dichos grupos. Aquí vemos nuevamente el empoderamiento social, el empoderamiento comunitario de las personas en las que se va a hacer una intervención. Y finalmente, al sistematizar las experiencias, se reconoce críticamente el rol desempeñado por los distintos actores. No solamente es el reconocimiento del interventor, sino es el reconocimiento de la comunidad en quien se está tratando de empoderar, en quien se está llevando a cabo un proceso de intervención donde se tienen en cuenta los procesos, las actuaciones de las personas, se tiene en cuenta el liderazgo y demás situaciones que denoten empoderamiento social. Finalmente, tenemos el empoderamiento y el género. Lo más importante de las relaciones de poder y por las que realmente se atraviesan definitivamente y con mayor profundidad toda experiencia al intervenir son las relaciones de género. Por ello, no es posible una perspectiva desde la que se ha propuesto en este momento sin que esté orientado por unas relaciones de poder que tengan en cuenta la equidad de género. En definitiva, la sistematización nos permite penetrar en el entramado de las relaciones de poder que atraviesan de todo tipo de experiencias, tanto en una lectura crítica de las experiencias como tal, como en una actitud transformadora que es un factor de empoderamiento comunitario. Continuamos
Vamos con la equidad de género y sistematización. Y esta consiste en que se conoce la equidad de género como la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Entonces, la equidad de género consiste en llegar a estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de una manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben contar con las mismas oportunidades de desarrollo. La sistematización, esta se llega a orientar para el mejoramiento de las prácticas, de los quehaceres y de los saberes de quienes se comprometen en la transformación de la realidad, para así lograr analizar una coherencia y las repercusiones de nuestras acciones. Entonces, a superar los vacíos y las debilidades y llegar a insistir en aquellos elementos que se hayan demostrado una mayor potencial para llegar a transformar la realidad y de hacernos lograr lo que es la equidad de género. Entonces, la sistematización se convierte en un medio para el logro de la equidad de género expresado en los siguientes componentes básicos. Entonces, el primer componente sería el proceso mismo de sistematización, en donde se empieza sobre lo actuado. El segundo sería los productos de la sistematización, mediante los que se llega a comunicar lo que son las conclusiones y hallazgos del proceso. Entonces, ambos componentes son igualmente importantes porque estos procesos llegan a involucrar a los participantes como actores y actrices de la reflexión sobre lo actuado. Entonces, incrementan su protagonismo en las decisiones de lo que se ha realizado y fortalece las capacidades interpretativas de los proyectos y de los productos que llegan a incidir pues directamente en la capacidad propositiva y transformadora de quienes han participado en el ejercicio de la sistematización, al llegar a proporcionar mejores argumentos y elementos para así lograr lo que llamamos equidad entre los géneros. Entonces, con base en lo anterior, podemos llegar a identificar al menos 3 elementos básicos del porqué de la sistematización. Entonces, el primero es llegar a comprender nuestra práctica para así transformarla. El segundo es extraer las enseñanzas que nos llegan a proporcionar la experiencia y compartirlas. Entonces, esas prácticas de los proyectos deben ir orientadas a potenciar la capacidad del espacio rural para así llegar a satisfacer las necesidades actuales y futuras de las mujeres y de los hombres de todas las edades que habitan en un espacio geográfico. Entonces, mediante el aprovechamiento efectivo de los recursos materiales, humanos y ambientales, así generar una distribución equitativa de los beneficios que llegan a generar colectivamente. Y el tercero sería generar insumos para la teorización y la generalización. Entonces sería transformar la realidad que exige comprenderla, lo que demanda la necesidad de llegar a producir conocimientos desde los procesos cotidianos. Si los proyectos están orientados a transformar el acceso de las mujeres y de los hombres a los bienes y servicios en una función. Entonces, el feminismo en sus diversas corrientes y enfoques, como reivindicación de los intereses de las mujeres, es un movimiento que llega a una concepción de la vida basada en la resistencia a dicha denominación y la lucha por su transformación. Entonces, los movimientos de las mujeres y la lucha feminista, a las que se han llegado pues a unir la lucha de movimientos por el respeto a la diversidad sexual, llegan a permitir en particular en los últimos años desvelar lo que es la lógica del sistema patriarcal y ha significado un cuestionamiento radical al paradigma de dominación que ha llegado a marcar la civilización contemporánea, generando así un proceso irreversible en el avance de la conquista, en los derechos de las mujeres, que es su empoderamiento y del establecimiento de unas nuevas relaciones entre los géneros marcados por la equidad.
Finalmente, les damos las gracias por haber prestado atención. Cualquier duda, inquietud, lo pueden comunicar. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Hasta luego.